Vamos al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo número 15, y vamos a empezar con el número 1. Se trata de la parábola de la vid verdadera. Y vamos a estar viendo esta parábola en este momento y vamos a ubicarnos primeramente. Hemos estado hablando, Dios nos ha estado mostrando que estamos cruzando el umbral para levantar esa última cosecha. Estamos entrando en el umbral donde se cumplen, como dice su palabra. Estos son días de retribución, son días de recompensa. Y mientras que para unos está por caer una tribulación cual nunca ha habido en el mundo ni la habrá, pero para otros, los que creemos la iglesia, son tiempos de gloria, tiempos donde cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, van a estar sucediendo, van a estar pasando, porque el Evangelio va a llegar en medio de señales y prodigios hasta lo último de la tierra. Y así como el Señor dice que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, para ese tiempo, ese último tiempo, también de la misma manera está esta palabra de advertencia para nosotros, la iglesia, los creyentes. Y la advertencia es esta: mira que no te engañen, mira que tengas cuidado, porque este es un tiempo de mucha trampa, de mucha mentira, de mucho engaño. Van a aparecer falsos cristos. Se va a estar predicando, pregonando, proclamando un evangelio que nada tiene que ver con la palabra santa, la palabra sana, la doctrina sana de la Escritura. Y si es posible, hasta los escogidos van a caer en el error. Así, con esa introducción, cuídate que no te engañen, empezamos en el verso 1. El que está hablando es el Señor Jesucristo, y estas son unas de las últimas palabras en esos últimos discursos antes de que vengan y lo atrapen para llevarlo y que termine muriendo en la cruz. Y obvio, después resucitando. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Lo primero que tenemos que entender es, bueno, ¿y qué es la vid? La vid es el árbol que produce, que nos da el fruto de la uva. Yo soy la vid. Pero aclara, no solamente Él es una vid, Él es la vid nada más así. Él dice: yo soy la vid verdadera, en verdad. Y así como hablábamos hace un momento y advertíamos e introducíamos el mensaje, dice el Señor: mira que no te engañen. Por eso dice: yo soy la vid verdadera, porque así se irán presentando un Cristo aquí, otro Cristo allá, otro Cristo más allá, pero falsos, de engaño, de mentira, tratando de llevarte al error. Yo soy la vid verdadera. La planta de la uva, la vid, pero dice que es verdadera. Y buscando en el diccionario, porque es importante y que podamos tener todo el sentido de lo que el Señor dice, ¿qué será verdadera? Y vemos en el diccionario, y nos muestra el diccionario esto: algo que es verdadero es algo que es real. Y si es real, no es imaginario, no es un sueño. Algo que es real, algo que es genuino, algo que en estos últimos días lo vemos mucho a través de las copias que se hacen de detalles que vienen de casas muy caras que fabrican relojes o bolsas, etcétera, y luego existen las copias. Yo soy la vid real, genuina, sincera.
Y esto es lo opuesto a lo que es ficticio, a lo que es el engaño, la trampa, lo imaginario, lo simulado, aquello que pretende ser, pero nunca llega a ser lo verdadero, lo genuino, lo real. Es como en el caso cuando mencionamos el anticristo. Lo primero que viene a nuestra mente y tú dices, bueno, ¿qué podrá ser el anticristo? Y lo primero que viene a la mente es lo que está en contra de Cristo, pero hay algo más. No solamente lo que está en contra de Cristo, sino lo que toma el lugar de Cristo, quiere tomar el lugar de Cristo. Así, entonces, hablamos de la vid, lo que va a empezar a hablar y la enseñanza, la vid, una vid genuina, una vid real, sincera, que no es ficticia, que no es mentira, que no es de trampa ni es de engaño. Seguimos adelante en el verso 1. Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y empieza el Señor a través de este ejemplo de situaciones de la vida real para ir mostrándonos la verdad, una verdad, cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos. El Señor Jesús, la vid verdadera, y dice, mi Padre es el labrador. Ah, el labrador. Él, la vid, el Padre, el labrador. Sí, el Padre fue quien buscó el terreno, quien buscó el lugar exacto. Traes una plantita, la vas a poner en tu casa y lo primero que haces es buscar el lugar. ¿Cuál será el mejor lugar? ¿Cuál será el lugar más apropiado para esto? El labrador buscó el terreno, el Padre buscó el lugar exacto. No nada más eso, sino que la plantó. Y después de plantarla, se encarga de regarla, de cuidarla, de protegerla, de fertilizarla. El Señor Jesús se compara y Él se pone, yo soy esa plantita, la plantita de la vid verdadera del reino de Dios. Mi Padre es el labrador. Y luego empieza a decir, versículo número 2, y todo pámpano en la torre, todo pámpano, todo pámpano. Y me sigo leyendo sin buscar y sin investigar qué significa esa palabra. Para algunos la palabra tendrá sentido y sabremos lo que eso quiere decir, porque hubo un día que lo buscamos, que lo checamos. El pámpano, los pámpanos de la vid, siendo que la vid es un tronquito grueso, no crece derecho como algunos otros árboles, sino que es un tronquito que se va ahí levantando, ¿verdad? A cómo se le va dirigiendo, pero de ese tronquito grueso salen una serie de ramitas muy delgaditas que no se pueden sostener a sí mismas. Esas ramitas delgaditas son los pámpanos. Esas ramitas donde después se va a dejar caer el racimo de la uva, el fruto va a aparecer. Yo recuerdo ahí en la casa cuando estábamos chicos, el abuelo siempre con sus árboles, así entre sus preferidos la higuera, el limón, el naranjo, y siempre había una vid. Y la vid estaba puesta de tal manera para que se levantara y esos pámpanos luego vinieran a formar como una enredadera que cubría una cierta área. Por eso cuando ves los plantíos de la vid, te vas a dar cuenta que siempre hay unos alambritos que es por donde la vid extiende sus pámpanos. El Señor, la vid verdadera, el Padre, el labrador, y los pámpanos. Y dice el Señor Jesús, y cuidado, empieza el mensaje, todo pámpano, toda ramita que en mí no lleva fruto, el labrador se va a encargar
de quitarla. Todo pámpano, toda ramita que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo arrancará. Es decir, que todo pámpano en esa vid que es el Señor Jesús y que el Padre en el cielo está cuidando, toda ramita va a tener que llevar, si va a permanecer, va a tener que llevar fruto. La ramita que no lleva fruto es arrancada, es cortada. El labrador está al pendiente y lo va a quitar. Hace tiempo en nuestra casa en Monterrey, también la compramos la casa, pero la casa ya estaba y sembrado. Perteneció a una familia judía y en el patio, un patio hermoso, lleno de árboles, teníamos granada, había un limón, había toronjas, había un nogal enorme en el centro del patio. Y un día hablando con una persona, porque luego hacen las cosas sin entenderlas y sin saberlas, atrás en el patio había un limón, con unos limones enormes porque estaba injertado, lo injertaron, nosotros llegamos ahí y disfrutamos de todo eso. El limón estaba injertado, pero luego más abajo de la base de donde estaba el injerto aquel y producía limones al por mayor y unos limones deliciosísimos. Empezaban a salir unas ramas altas y empezaban a crecer. Y alguien que sabía me dijo: Raúl, esas ramas las tienes que cortar, las tienes que quitar. Y cuando me explica por qué, me dice: a esas ramas se les llama chupones. Lo único que están haciendo es quitarle fuerza al árbol, la nutrición que necesitan las otras ramas que están produciendo. Esa rama a la que se le dice chupón, la está consumiendo esa fuerza, esa bendición, esa nutrición que quiere llevar el árbol hasta arriba. Esas ramas se las está quitando, se las está robando. Hay que quitar esas ramas. ¡Wow! Vamos por la vida y tenemos que aprender de las cosas que se ven. Y ese día aprendí cuál era la razón. No porque se veían feas, no porque estaban saliendo en un lugar donde no debían salir. No, ahora había una razón. Las ramas que tienen que quedar en el árbol tienen que ser ramas que dan fruto. Las que no dan fruto están restando fuerza, están quitando el alimento y de nada sirve porque no van a producir, no dan resultado, no llevan fruto. Verso 2, toda ramita, todo pámpano que en esa vid verdadera no lleva fruto, el Padre la va a arrancar. Pero toda ramita que lleva fruto, la va a limpiar. Mientras que las que no llevan fruto, las arranca, las corta, las tira. Otras ramitas que empiezan a mostrar fruto, un poquito aquí o un poquito allá, porque luego verás otras ramas que están cargadas de fruto. Así, de esa manera, entonces tú vas a venir y vas a ver que otras ramitas que apenas empiezan a mostrar su fruto, el Padre, el labrador, en ese cuidado perfecto, va a venir y las va a limpiar. Un día, visitando también a una dama, a una señora, nos explicaba, experta en cultivar rosas. Cuando nosotros llegamos a esa nuestra casa en Monterrey, había una serie de rosales ahí y producían unas rosas. Las rosas rojas eran como si fueran de terciopelo. Aquellas personas que fueron dueñas de nuestra casa anteriormente, antes que llegáramos nosotros, sabían lo que hacían. Y visitando un día a una persona, luego nos explicaba exactamente lo mismo con los chupones. Decía, esas ramas que no producen y que no dan flores, no dan rosas, hay que quitarlas, se arrancan. Pero aquellas que empiezan
a dar florecitas, a dar sus rosas, las tienes que cuidar. Si hay hojitas secas, hay que quitarlas, hay que limpiarlas, hay que estar al pendiente que no vaya a venir una plaga y las empiece a atacar. Así que las ramitas que no dan fruto, el Padre, en esa vid verdadera que es Cristo, las arranca. No pertenecen aquí. Y aún las que apenas empiezan a dar fruto, el labrador se encarga con ese amor, ese cuidado, esa misericordia, las empieza a limpiar. Con el propósito, dice el verso 2, y toda aquella ramita que lleva fruto, la va a limpiar para que lleve más fruto. Ese es el propósito. 3 conceptos que acabamos de ver a este punto. Número 1, si la ramita no da fruto, es arrancada, es quitada. Toda ramita que sale, que brota de esa vid que es Cristo, tiene que llevar fruto. Y si lleva fruto, aunque sea muy poquito, esa ramita va a estar al cuidado del Padre y la va a estar limpiando con el propósito de que no lleve poco, sino que lleve más fruto, que lleve mucho fruto finalmente. Versículo número 3, ¿ok? Y en ese momento el Señor Jesús dice, ya ustedes están limpios. Espérame. Ya ustedes están limpios. Bueno, para poder entender esto, tuve que haber entendido lo que viene diciendo arriba. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y toda ramita que no lleva fruto la arranca, pero toda ramita que lleva algo de fruto, la cuida, la protege, la limpia. Y en ese momento dice, ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios, dándome a entender, ustedes son las ramas. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Si hay una ramita que no da fruto, la arranca. Pero si hay una ramita, aun y cuando empiece a dar su fruto, el Padre la va a limpiar para que dé más fruto. Y dice inmediatamente, ustedes ya están limpios. En ese momento, al buen entendedor, pocas palabras, inmediatamente me doy cuenta que todo aquel que cree, todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, viene a ser una ramita de esa vid. ¡Wow! Gracias, Señor. Eres bueno. Gracias. Háblame, toca mi corazón. Toca mi corazón. ¿Tú quieres que en mi vida, porque ese es el propósito de Dios, no que no lleve fruto, sino que mi vida sea una vida fructífera, una vida de fruto, pegado a Cristo, unido a Cristo, sea una vida de mucho fruto. Versículo número 3, ya ustedes están limpios. Es decir, ahí yo entiendo, yo soy la ramita y el Señor me ha limpiado. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo es que el Señor me limpió? ¿Cómo es que el Señor ha venido limpiando mi vida? Porque dice que vio algo de fruto en mí y ahora limpiándome va a haber más fruto, más fruto. Pues ahí lo podemos entender. Ya ustedes están limpios, y dice el Señor Jesús, por la palabra que les he hablado. Esa palabra cuando leo, esa palabra cuando estoy meditando en las cosas de Dios, meditando en lo que leí, en lo que aprendí, por esa razón estoy pegado en este momento y oyendo esta predicación o viendo este video, porque al escuchar la palabra de Dios, la palabra va cayendo en mi corazón y esa palabra me va limpiando. Las cosas que en mi corazón no agradan a Dios, no sirven a Dios, son en contra de Dios, en contra de su voluntad, la misma palabra de Dios me va limpiando.
de la manera más simple y más sencilla. No robarás. Y viene y cae. Y el Espíritu Santo toma la palabra y la pone en mi corazón. Y en mi corazón esa palabra se va fortaleciendo. No mentirás, no darás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás. Y va cayendo esa palabra, y esa palabra me va limpiando de malas intenciones, de perversas intenciones, va limpiando aún lo que sale de mis labios. El Señor la vid, el Padre labrador, el Padre limpiando cada ramita que está empezando a llevar fruto. ¿Y cómo? Efesios capítulo 5, verso 25 y 26. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Atención en lo que viene. Amen a sus mujeres y se entregó Cristo a sí mismo por ella. Así los esposos a la esposa, así amen como Cristo ama a la iglesia y se entregó a muerte por ella para santificarla. Y al final, cuidado, habiéndola purificado, limpiado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado, santificado, limpiado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios va cayendo y va haciendo su obra. Es viva y eficaz. Va limpiando y va quitando y desechando lo que no conviene, lo que no es de acuerdo a su voluntad. Seguimos adelante y sigue ahora. Permanezcan en mí y yo en ustedes, teniendo en mente Cristo la vid y nosotros los pámpanos, las ramitas. Y dice el Señor Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Tú puedes observar cualquier árbol, tú puedes observar la vid o cualquier arbolito y tú te das cuenta que hay un tronco y que del tronco van saliendo esas ramitas. Pero de alguna manera tú te podrás dar cuenta exactamente el lugar donde el tronco termina y la rama se une. No, es tan perfecta la unión, como dice la Escritura, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Yo vengo, recibo a Cristo, le entrego mi vida, en ese momento soy un espíritu con Cristo. Y dice, permanece en mí y que yo permanezca en ti. No hay lugar donde yo pueda decir, hasta aquí llego yo y ahora empieza Cristo. No hay lugar. En el momento que tú arranques una rama, la rama se va a traer parte del tronco y el tronco se queda con parte de la rama. La unión es perfecta para el que se une a Cristo y el Señor Jesús nos está indicando, permanece en mí y que yo permanezca en ti. Tú permanece en mí y que yo permanezca en ti. Estamos en el versículo número 4. Permanece en mí y que yo permanezca en ti. Como la ramita, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Claro, tú arranca una rama y si la rama llevaba fruto es porque estaba pegada a la vid. Tú arranca la rama, apártala de la vid, apártala del árbol, del tronco, no va a poder llevar fruto. Así como el pámpano, así nosotros que nos hemos unido en espíritu a Cristo, que lo tenemos en el corazón, como el pámpano no puede dar fruto, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tengo que estar pegado a Cristo, tengo que estar unido a Cristo, tengo que estar pegado a Cristo y Cristo pegado a mí para poder llevar fruto.
¿A qué se refiere dar fruto, llevar fruto? ¿De qué está hablando? Permíteme terminar el verso y luego explicamos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, así tampoco nosotros, si no permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, para que nuestra vida sea una vida fructífera, de bendición. Tenemos que estar pegados a Cristo, permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Muy bien, ¿a qué se refiere con eso de fruto? ¿Qué querrá decir el Señor? Muy bien, pregúntate esto. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te reconocen tus padres? ¿Como el hijo que nunca entendió? ¿O tus padres te reconocen como, caray, qué buen hijo? Estoy feliz, estoy contento de mi hijo. ¿O tú has venido a ser el dolor de cabeza de tus padres? ¿Cómo te reconocen tus hermanos, tus hermanas? Ay, siempre igual, siempre, nunca entendió. ¿Cómo te conoce tu familia? ¿Cómo te reconoce tu esposa? Ay, mi viejo, ay, mi viejo. O un aplauso para mi viejo. Él sí sabe ser esposo, él sí sabe ser padre. ¿Cómo te conocen tus hijos, tus amigos, tus maestros? ¿Cómo te reconocen tus patrones, tus supervisores, tus gerentes, tus compañeros de trabajo? Mucho chiste, muy dicharachero, pero bueno para nada. ¿O cómo te reconocen? ¿Cómo se van a acordar de ti? ¿Cómo te van a reconocer? Pues de la misma manera que has hecho con tu vida, de qué o para qué has servido tu vida, un día ya no vas a estar aquí. Y pronto se van a olvidar de ti, o habrá muchos que se van a estar acordando de ti y de cuántas y buenas cosas hiciste y lograste por ellos. O se van a acordar de ti, híjole, mano, hasta después de muerto todavía me sigue causando problemas. ¿Qué ha traído de bendición, de bien tu vida? Pues muy bien, Cristo quiere ser formado en tu corazón. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios para ti es bueno. Lo mejor que puede haber. Él te hizo, Él te formó, y el propósito que Él tiene en ti es que Cristo sea formado en ti, en tu corazón, que en todo lugar a donde te presentes, esparzas. ¿Cómo hemos estado utilizando ese versículo últimamente? En todo lugar en donde te presentes, esparzas ese grato perfume, que Cristo está en tu corazón, que lo conoces, que sabes de Él, que entiendes de Él y que le sigues en el camino. Pues muy bien, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la ramita no puede llevar buen fruto, porque el buen árbol se conoce por el fruto, y el fruto que trae el buen árbol, que es la vid verdadera, va a ser bueno. No puede llevar uno fruto si no permanece en Cristo, y Cristo permanece en nosotros. Si no permanecemos en Él, olvídate de llevar un buen fruto. Versículo número 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes las ramitas. El que permanece en mí y yo en él. Sigue poniendo el dedo del renglón. Yo permanezco en ustedes, ustedes permanezcan en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hablaba de aquel que no tenía fruto, es arrancado. Si hay poco fruto, es limpiado para que lleve
más fruto y llegar al punto de llevar mucho, abundante fruto. Separados de mí, nada puedes hacer, nada puedes lograr, a ningún lado vas a llegar. En este mundo va a haber problemas, va a haber dificultades. Y para vencer este mundo y para lograr cosas buenas y dar fruto en este mundo, necesito estar pegado a Cristo y que Cristo esté pegado a mí, permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Sin Él, olvídalo. Otra vez, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, va a llegar a llevar mucho fruto. Separado de mí, nada puedes hacer, nada puedes lograr. Quiero ser un buen padre. Necesitas a Cristo. Quiero tener un buen matrimonio. Necesitas a Cristo. Quiero ser un buen esposo. Sin Cristo no se puede. Quiero ser un buen empleado. Quiero compartir. Quiero hacer el bien. Quiero mostrar a Cristo al mundo. Necesitas permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en ti. Si Cristo no está en tu vida, olvídalo. Nada podemos lograr, nada podemos hacer, nada podemos alcanzar. Trátese del proyecto más pequeño, trátese de un pequeño negocito, trátese de saber administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos, trátese de tu vida misma. Sin Cristo no entendemos, no comprendemos, no llegamos a ningún lado. Estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesito a Cristo. Separado de Él, nada puedo hacer. Permanezcan en mí y yo permanezca en ustedes. Verso número 6, y como habíamos visto desde un principio, el que en mí no permanece, no da buen fruto, pues el que en mí no permanece y no lleva fruto, será echado fuera como pámpano. Será cortado, arrancado. Si yo he entregado mi vida a Cristo, mi vida tiene que dar fruto. Tengo que permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en mí. Pero si no permanezco en Él, voy a tener que ser cortado, voy a tener que ser echado fuera. Y dice, a esos que son cortados y echados fuera, se secan. Luego los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A qué se referirá? Se secan, los echan en el fuego y arden. ¿A qué se referirá? Lo que Dios quiere que no pase con ninguno. Lo que Dios quiere es que todos se salven. Él ninguno quiere que Él termine en el lago del fuego eterno. Ese lago fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven, que todos puedan conocer de Cristo y se pesquen a Cristo y que Cristo esté agarrado a ellos. Ahora, ¿cómo es que puedo permanecer? Pueden venir ventarrones, pueden venir tormentas, y así como esta tormenta que nos acaba de caer, puede desgajar ramas que no están firmemente agarradas a Cristo. Así como veíamos hace un momento, mientras más yo busque de Cristo, mientras más yo me acerque a Cristo, la unión va a ser más fuerte, más poderosa. Los recogen, los echan en el fuego y arden. Puede venir una tormenta, un ventarrón. ¿Para qué quieres ser arrancado? Necesito estar bien agarrado. Versículo número 7. Escucha, ¿cómo decía? Si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, si permanecen en mí
y yo permanezco en ustedes. ¿Cómo es que Cristo va a permanecer en nosotros? Escucha, verso 7. Si ustedes permanecen en mí, estás bien agarrado, bien pegado a Cristo. Y aclara, y mis palabras permanecen en ustedes. Como decía antes, si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. ¿Cómo es que Cristo va a permanecer en mí? ¿Cómo es que la fuerza de Cristo va a estar agarrada a mí? Si mis palabras permanecen en ti. ¡Wow! La misma Biblia nos aclara, la misma Biblia nos enseña, permanezcan en mí y que yo permanezca en ustedes. ¿Cómo es que Él permanece en mí? Sus palabras permanezcan en mí. Sus palabras permanezcan en mí. Si yo quiero que la vid me esté sosteniendo, a mí como rama, la vid me esté sosteniendo fuertemente, tiene que haber una buena cantidad de palabra en mí. Va a venir el ventarrón, va a venir la tormenta, porque luego hasta con un vientecito cualquiera somos arrancados. ¿Qué tanto conozco de la palabra? Discúlpame, perdóname. ¿Qué tanto conozco de la palabra? ¿Qué tanto sé? La misma Biblia me dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y por otro lado dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, tiene que haber una fuerza de mí llegando a Cristo, agarrándome, aferrándome a Él, y de la misma manera tiene que haber una fuerza de Cristo aferrándose a mí. Y si no conozco la palabra, porque la manera como Él permanece en mí es a través de su palabra, mis palabras permanezcan en ti. ¿Qué tanto conozco? ¿Qué tanto sé de tu palabra? Hay ocasiones en que luego vemos que un arbolito vino algún aironazo y le medio desgajó una rama y tenemos que ayudarle amarrando, poniéndole algún sostén, algún palito, algún alambre para poder sostener aquella ramita. Luego andamos caminando tras de Cristo en la fe de otros. Dios quiere afirmarse en ti, aferrarse a ti. ¿Cómo? Con su palabra. Tengo que conocer palabra, más palabra, mucha palabra. Entre más palabra conozca, la fuerza de Cristo sosteniéndome va a ser más fuerte. Mi rama va a estar Cristo va a estar tan aferrado a mí, me va a tener tan agarrado por esa palabra que yo conozca, que no vendrá tormenta, ventarrón que me pueda arrancar. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces el final lo vamos a dejar, las últimas palabras lo vamos a dejar para el final de la predicación. El verso 7 al final, lo vamos a dejar al final. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven ustedes mucho fruto. Así como les platicaba de esos árboles, había allá en la casa en Monterrey un árbol que daba toronjas, así como el limón daba tanto limón, era tan sabroso aquel limón, esas toronjas. Cualquiera que llegaba de visita a la casa y nos sentábamos afuera a disfrutar de aquel patio hermoso, podían probar esas toronjas que normalmente es ácida. Esas eran dulces y eran de un color no rosa, eran casi rojas. Y todo eso para el visitante, cuando las tomaba,
cómo se sentía mi Yeti, cómo me sentía yo cuando decían, wow, qué sabrosas toronjas. Igual, cuando nosotros permanecemos en la vid y las palabras de Cristo permanecen en nosotros, en eso se glorifica el Padre, porque estamos mostrando el fruto de su reino, que le conocemos, que ahora andamos haciendo su voluntad y seamos de esa manera sus discípulos. Igualmente aquí en nuestra casa en Edimburgo, en una ocasión una hermana, porque su papá cultivaba ciertos limones, me regalaron una plantita, la cuidamos, creció. Cualquiera que llegaba a la casa era para gloria de nosotros, de mi Yeti, mía, de los que vivíamos en la casa. ¡Hey! En esta bolsa, llenen la bolsa de limones. Eran tantos los limones, eran limones grandes, hermosos, y así se llevaban las casas, las bolsas cargadas. En esto es glorificado mi Padre, verso 8, en que lleven mucho fruto y así mostremos que somos discípulos de Cristo. Verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Cambió las palabras. En vez ahora de decir, permanezcan en mí solamente, dice ahora, permanezcan en mi amor. Escucha, verso 10. Si guardas mis mandamientos, es como vas a permanecer en mi amor. Si guardas mis mandamientos, mi palabra, cumples con mi mensaje, sigues la pisada de Cristo. Ahora puedo entender lo que me dijeron desde el principio. Permanezcan en mí, así como yo permanezco en ustedes. Y me aclaró que la manera como Cristo permanece en mí es conociendo su palabra, entendiendo de su palabra, recibiendo su palabra. ¿Y cómo es que yo permanezco en Cristo? Permaneciendo en su amor. ¿Cómo es que permanezco en su amor? Obedeciéndole, guardando su palabra. Todo reside el que lleve fruto, más fruto y mucho fruto, que no sea esas ramitas que arrancan porque no lleva fruto, porque el fruto está en que conozca la palabra, que conozca su voluntad, que sepa de su mensaje y que obedezca. Él permanece en mí, con su palabra en mí, y yo permanezco en Él, en su amor, guardando su voluntad. Así que, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora sí, me regreso al versículo 7, que decía, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, si la palabra de Cristo está en mi corazón y yo obedezco la palabra de Cristo, ahora sí, al final, pide todo lo que quieras y te será hecho. Todo lo que quieras pedir, pídelo y te será hecho. ¿Y cuál era la condición con todo lo que hemos venido viendo? La condición es que mi corazón esté lleno de su palabra, así va a permanecer Cristo en mí, y que yo obedezca su mensaje, ande conforme a su voluntad. De esa manera, así yo me voy a aferrar a Cristo. Y mi vida no va a ser una vida vana, no va a ser una vida que no tiene sentido, sino va a ser una vida que va a dar mucho fruto, y el fruto que va a dar es buen fruto, el fruto que da la vid genuina, real y verdadera que es Cristo, y la gloria va a ser para el Padre.
En esto se glorificará el Padre. Pide todo lo que quieras y te será hecho. Lindo el mensaje. La palabra de Cristo mora en mí, yo obedezca, el Padre será glorificado en el fruto que estoy dando y demos más fruto. Tú pide y vas a seguir dando fruto cuando tú pidas, porque pedirás de acuerdo a la voluntad del Padre, porque pedirás correctamente y el Padre te va a dar lo que tú pidas, te será hecho. Verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, mi alegría esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo, sea total. Entrega tu vida a Cristo, recibe su palabra, síguele en el camino, obedeciendo sus mandamientos, haciendo como Él dice. Tu vida estará cargada de buen fruto, del fruto del cielo, del fruto con el cual el Padre es glorificado. Y así cumpliremos el gozo de Cristo y nuestro gozo será completo y total. Verso 16. No me elegiste tú a mí, dice el Señor Jesús. Tú no me elegiste a mí. Yo te elegí a ti. A ti que ahora me escuchas. Es como si Cristo te lo está diciendo. Tú no escogiste a Cristo. Cristo fue el que te escogió a ti. ¿Y sabes para qué te escogió? Él te puso para que vayas, porque la vida es un camino. Te escogió y te puso para que vayas y lleves fruto, y que tu fruto permanezca. Y así, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo dé. Él te escogió a ti, tú no le escogiste a Él. En el nombre de Jesús, hagamos una pequeña oración. Señor, hoy entiendo muchas cosas. Yo no te escogí a ti. Eras tú, Señor, el que me estaba llamando. Y cuando yo respondí a tu llamado, era porque en tu eternidad tú sabías y conocías de mí y me tenías apartado para una vida buena. Me tenías apartado para una vida, no que el día que tú me llames a tu presencia nadie me vuelva a recordar o me recuerden por las trampas, los robos, los hurtos, las maldades que yo hice, sino para que me recuerden y cada vida que yo toqué fue tocada con tu mano desde el cielo. Una vida de fruto, una vida de mucho fruto. Señor, a los míos, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia no los puedo engañar. Toca mi corazón, tócame. Señor, que tu Espíritu Santo me toque para, Señor, ir tras de tu palabra, recibir tu palabra more abundantemente en mi corazón y tu Espíritu Santo en mí me mueva, me impulse, me lleve a aferrarme a ti, obedeciéndote, guardando tu palabra, guardando tus mandamientos, siguiéndote en el camino conforme al ejemplo que tú me das. Señor, de esa manera estaré dando fruto abundante para tu reino. Y para más fruto todavía, todo lo que pida al Padre, en el nombre del Señor Jesús, tú me lo darás. En el nombre de Jesús, todo esto ha sido dicho. Jesús. Amén.